decirle, a partir de este año, la facturación falsa tendrá graves consecuencias para quien incurra en ella. Tenga mucho cuidado. Según las autoridades, este negocio ilícito podría ascender a más de 300,000 millones de pesos al año. Se calcula que la pérdida de ingresos del dinero público entre los años 2014 y 2019 alcanza los 1.6 billones de pesos. En México, el Servicio de Administración Tributaria SAT reportó que para noviembre del año pasado, poco más de 77 millones de contribuyentes estaban activos, pero sin embargo, las cuentas no salen claras. Según Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, 7 empresas evadieron impuestos con facturas falsas, y en cuanto se enteraron sobre la aprobación de la ley antifacturera y antes de que la ley entrara en vigor, voluntariamente devolvieron una suma de 2,000 millones de pesos. Así, evitaron la prisión preventiva y la pena máxima de hasta 9 años de cárcel. Pero vayamos analizando la información. Hablamos de una facturación falsa cuando cuenta con los elementos formales y autorizados. Sin embargo, su contenido no es verdadero. En primera instancia, logra engañar al fisco, pero al revisarla se detectan estas operaciones inexistentes. Se usan para deducir gastos y disminuir el monto de los ingresos sobre los que se aplica la tasa del impuesto. Es decir, por un lado, para pagar menos impuestos sobre la renta ISR y por el otro, para generar saldos a favor que se compensan con el mismo impuesto y así se evita el pago de IVA. Pero no es lo único. Existe otra modalidad de uso aún más grave. La facturación falsa se puede aplicar para solicitar devoluciones de saldos a favor de un IVA que en realidad nunca existió. A veces el dinero de esas facturas puede representar cifras que nunca se pagaron o bien puede amparar dinero que sí fue objeto de una transacción, pero cuya operación no existió. Todo para evadir impuestos y lavar dinero. Según autoridades, este negocio ilícito de las facturas falsas es preocupante, pues estiman que se puede ascender a más de 300,000 millones de pesos al año. Además, se calcula que la pérdida de ingresos del dinero público entre los años 2014 y 2019 alcanza 1.6 billones de pesos. Tomando en cuenta esta información, en octubre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó la reforma penal fiscal, la cual incluye la llamada Ley Antifactureras, que no es una sola ley, sino un conjunto de reformas que se realizaron a los siguientes códigos: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal. Con los cambios, ahora se considera como delito grave que amerite prisión preventiva a quien cometa el delito de contrabando, defraudación fiscal y a quien expida, compre, venda o adquiera facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas por un monto mínimo de 7.8 millones de pesos. La sanción será de 2 a 9 años de prisión. La iniciativa original del Senado establecía como tope máximo las facturas que superaran los 2.3 millones de pesos. Sin embargo, el sector empresarial solicitó que el monto se elevara. Al final, se estableció en los 7.8 millones de pesos. Esta reforma entró en vigor el 1 de enero de este año. Ahora, el presidente López Obrador instó a denunciar a extorsionadores que quieran aprovecharse y cobrar algún moche. A decir del presidente, todo esto nos va a ayudar bastante. Para Mega Noticias TVC, Aline Urbiola. Y muchas